si hay valor y fe. Sin duda alguna, dos cualidades indispensables en la vida del cristiano, en la vida de todo servidor de Dios, el valor y la fe. Hermoso himno que nos anima a desarrollar esas cualidades. En nada intimidados, ¿verdad?, ante la adversidad. Bueno, hermanos, estamos estudiando personajes del Antiguo Testamento y básicamente estamos ahorita en personajes del libro de Génesis, y la intención es que tengamos una idea más clara de cómo se desarrollan los hechos históricos que llevan finalmente al Nuevo Testamento, que llevan finalmente al Evangelio, a la vida del Señor Jesús. Todo eso tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos una idea clara del Antiguo Testamento, vamos a entender mucho mejor el Nuevo Testamento. Esa es la idea. Aunque no puedo ponerme a revisar todo el Antiguo Testamento, pero sí hechos significativos que vamos a ir viendo. Ahorita estamos viendo cómo es que nace la nación de Israel, cuáles son las raíces de donde emana la nación de Israel. En eso estamos. Y yo hice una síntesis la vez pasada de la genealogía abreviada de que da lugar a las 12 tribus de Israel, viniendo desde Adán. Tiene su hijo Set, que Set alaba a Dios. De Set, por varias generaciones, viene Noé. De ahí por varias generaciones igual Abraham, luego Isaac, y de Isaac da a Jacob, y de Jacob da las 12 tribus de Israel, y así nace el pueblo de Israel. Es una historia muy interesante la que vamos a ver en estas semanas siguientes, porque sí me va a llevar algunas semanas. Es que vamos a ver la historia de Jacob. Jacob, que es padre de las 12 tribus de Israel, y es precisamente como nace Israel. Lo que vamos a hacer, tengo planeado para esta clase, es que elaboremos lo que se llama lectura comentada. O sea, no va a ser una clase formal, sino que vamos a leer como si fuera una novela, vamos, y ustedes se lo van imaginando, y al final de cada capítulo comentamos lo que nos pareció más interesante, porque vamos a avanzar varios capítulos en eso. Vamos a empezar en Génesis capítulo 25, del 19 al 34. Vamos ahí a empezar. Génesis 25, del 19 al 34. Vamos a ir haciendo lectura. Génesis capítulo 25, del 19 al 34. Vamos empezando acá con Raimundo y vamos avanzando un versículo cada uno, ¿ok? Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los dos descendientes de Isaac. ¿Dice los dos ahí? Estos son Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Ya lo tiene más ahí? Isaac tenía 40 años cuando encontró mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. A ver, orden. Hermano José, cuando le toque, para que no se alterne, ¿verdad? A ver, otra vez. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad. A ver, ¿en dónde está? Es Génesis 25. Génesis 25. Vamos a empezar otra vez. Del
19, vamos a leer al 34. Empieza otra vez Raimundo. Se me desordenó aquí la clase un poquito. Otra vez. Génesis 25. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac. A ver. ¿Cómo vamos aquí? Ahora sí está bien, Ivette. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Iván. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabajó su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando él le volvió a luz. Adelante. ¿Quién lo tiene allá? Mariela, ¿no? Allá, ¿usted puede? No, tampoco. Ángeles. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tierras. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Sí, adelante. ¿Quién tiene? Chaya. Y Jacob respondió: véndeme en este día mi primogenitura. Benito. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues le cedería la primogenitura? Rosa. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Vendió Jacob mi primogenitura. Rosa, un versículo nomás, hermano. Entonces Jacob dio a Esaú pan y de guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue así. Menospreció Esaú la Primogenitura. Sí, está bien. Primogenitura. Muy bien. Hermanos, de este texto que leímos, ¿qué les parece interesante? ¿Qué les parece llamativo, interesante? Hermana Eunice les ganó. Pues a mí me parece muy interesante que ellos empezaron a luchar desde el vientre de su madre, y cómo Dios les revela que ahí hay 2 reinos. 2 pueblos, ¿verdad? 2 pueblos, ¿verdad? Que van a estar en pugna. Así es. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué le llamó la atención, Noemí? Pues dice que era de la edad de 40 años, cuando Isaac, cuando conoció a Rebeca, y a la edad de 60 años, pues, tuvo concibió. sus hijos. Ajá, o sea, era muy tardado. Dice que era estéril, su mujer. Entonces tardó y oró a Dios y le concedió el embarazo, ¿sí? De Rebeca. Sí, hermano. Bueno, pues
todo está muy interesante, pero me llama mucho la atención que Saúl no valoró su primogenitura. Él era el mero, era el primogénito. Él era el primogénito, y entonces no miró las consecuencias y se le hizo fácil vender la primogenitura, que después la añoró, la quería hasta con llanto, quería hasta matar a su hermano, porque ya despertó y vio el gran valor que era la primogenitura, porque de él iba a descender la línea, el pueblo de Israel. Y aparte, también, pues el ser el primogénito, pues también iba a heredar todo. Antes se heredaba todo, tanto la bendición del padre como la herencia. Así es. Entonces, ¿y cuál fue el argumento de Saúl o la justificación para vender su primogenitura? Allá. Que se iba a morir, ¿verdad? Aún hoy en día sí dice mucha gente, ¿verdad? Al cabo nos vamos a morir, vámonos al botanero, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Hermano Iván. Una duda ahí. Se podía, bueno, ahí la escritura dice que vendió, se podía venderla a primogenitura. Ahí no, es que no siempre el primero quedaba como el primogénito. Podía haber situaciones en que inclusive el papá le quitaba la primogenitura. Si el muchacho se portaba mal o algo, se la podía quitar. En este caso, él hace un acuerdo con su hermano y vende la primogenitura. ¿Sí? Y me imagino que lo valida el padre, ¿no? Lo valida, Porque sí. si el padre no estuviera de acuerdo. Sí, lo valida el padre. Porque él la vendió, él la despreció. Benito y luego Unice. Hermano, ¿pero de qué le servía la primogenitura? La primogenitura. ¿Qué valor tenía? Ok, eso es interesante la pregunta. ¿Qué valor tenía la primogenitura? Bueno, dice que Isaac, tanto como Abraham, era un hombre rico. Tenía rebaños, camellos, esclavos, oro, plata. Todo lo que tenía Abraham se le heredó a su primogénito Isaac. A él se le heredó todo. ¿Sí? Y Isaac, que también es un hombre rico, le va a heredar la mayor parte, por lo menos, al primogénito. Entonces le van a tocar casi todos los bienes. 1, 2, le va a tocar ser cabeza de familia. Él va a ser el jefe. Y 3, le van a tocar las bendiciones para la posteridad. Bendiciones también de Dios, pero él no lo sabía, claro. Entonces, ser el primogénito no es como ahora, que a veces se hace el testamento y se divide a partes iguales o le da más. No, por ley, le tocaba al primogénito la mayor parte de la herencia. ¿Hermano? Pero ahí, aquí se ve que no le importaba a él. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento de Saúl? Él sabía que él no tenía envidia ni nada, porque de cualquier manera era su hermano. Pero, ¿qué dijo él? ¿Por qué se la vendió? Pero él dijo un motivo. Sí, digo que de todas maneras iba a morir. Exactamente. Eso es lo que a él le valió. ¿Sí? Y es lo que hace mucha gente hoy. Dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estar esforzándome? O sea, ¿todo esto qué? No hay vida más allá, de todas maneras me voy a morir. Despreció todo lo de Dios. Es lo que hace mucha gente hoy. Al cabo me voy a morir. Pues, a veces, hermano, piensa mucho en la palabra, trataba de discernir, pero a veces dice otro, bueno, ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Israel todo el tiempo estuvo esclavizado? ¿Sí? Sí, todo eso quiero que veamos por eso es el estudio porque como Dios, vamos a ver la gracia de Dios, a pesar de la maldad del pueblo de Israel, la gracia de Dios estuvo con ellos de todas maneras con paciencia, esperando que se corrigieran. Sí, a pesar de su maldad, Dios estuvo, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero también ahí entra el pensar en que por pecadores pagan los justos, o justos
por pecadores. Bueno, Eso nuestro Dios recuerden ustedes que dice el apóstol Pablo que la antigua ley, el Antiguo Testamento, fue nuestro ayo para llevarnos al nuevo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el divorcio, le dicen, entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio? Porque se podían divorciar casi por cualquier causa. Entonces Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Entonces hubo muchas cosas que Dios permitió en el Antiguo, precisamente por la dureza de corazón del pueblo. Eran paganos. Abraham venía pagano, era arameo, no era judío. Entonces no nacía el pueblo judío, entonces no tenían claramente la ley de Dios. Entonces ellos eran paganos, como lo vamos a ver más adelante, y hacían muchas cosas de paganos. Pero Dios les tiene paciencia porque los está conduciendo a un plan que tenía Dios para llevarlos al Redentor, a Cristo. Y con Cristo se abre la puerta a la santidad, a la benignidad, a muchas cosas. Yo sé que Dios siempre es poderoso, y así lo pensamos en el profeta, pero no era más fácil primero que muriera Jesucristo mejor muriera el diablo. Bueno, ok. Dice la misma escritura, ¿cómo puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me trabajas así? Es una figura que pone Pablo. ¿Cómo puedes tú decirle al alfarero, Dios, ¿no hubiera sido mejor que haga las cosas conforme yo pienso a como tú piensas? Yo creo que yo soy más sabio que tú, porque tú, Dios, se me hace que le fallaste. No somos más sabios que Dios. Ahí ocupamos la humildad de decir, Señor, no lo entiendo, pero lo reconozco, que tú eres más sabio que yo para decidir cómo hiciste las cosas. ¿Sí? Allá, primero Eunice, Habacuc y luego Ray. El comentario que decía el hermano Iván, que se dio a Jacob a la petición al cambio de primogenitura, pues en realidad no se dio, lo engañaron, ¿verdad? No sé si eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje, pero eso es engañado porque Jacob se disfrazó. Sí, lo vamos a ver. Sí, la primogenitura él la vende y el otro, es cierto, lo engaña y termina diciendo, pues ya lo hice, pues ya. A mí respecto pues a la primogenitura que Saúl desecha, pues la tenía muy en poco, ¿verdad? Porque dice que ya eran jóvenes pensantes, jóvenes de carácter. Sí. Y sin embargo, pues la voluntad de él fue tomarle muy poco esa encomienda, porque tenía que cuidar esa primogenitura para sus descendientes, para lo que venía. Sin embargo, pues la voluntad de él no era la misma voluntad que fue puesta, ¿verdad? Como primero, como tener pues digamos ese tesoro, ¿no? Que se le da. Sí, Esaú despreció las bendiciones de Dios, tal vez por su juventud, por su falta de espiritualidad, y no valoró, como hacemos muchas veces los jóvenes, cuando éramos jóvenes. ¿Cuántos errores no cometimos de jóvenes despreciando cosas buenas que nos venían por otras? ¿Cuántas veces nos hicimos de Raimundo y luego? Bueno, mi punto es la primogenitura. Cuando llegaba primero una mujer, tomaba y después nacía la segunda, era un hombre. ¿Caía la primogenitura en el hombre o caía la mujer? En el hombre. La mujer no se le heredaban tierras ni nada. Ellas no tenían. Y porque hay reinas, ¿verdad? No tenían herencia las mujeres. Primero Unice y luego usted. Unice. Nada más comentar que Esaú, dentro del vientre de su madre, al momento de nacer, ya la había ganado. Porque bien pudo haber nacido primero Jacob. Así es. Pero no fue así, ellos estaban luchando dentro y al salir Esaú ya había ganado. Así es. Había luchado y ganó. Y tristemente de una forma tan pueril la perdió. Así es. Chaya. Éxodo se menciona también que lo más grande
¿Y estaban 5 muchachas que se metieron en eso? Sí, hubo excepciones. Hubo excepciones porque no tenían varones y perderían sus tierras. Son excepciones a la ley. Pero la ley decía, en la familia había varones, entonces el varón es el que heredaba, aunque fuera el quinto en nacer, ese era el primogénito, ¿sí? No la mujer. Pero ciertamente hubo excepciones, ciertamente. Entonces tenemos ahí esa historia. Vamos a continuar con ella. Ahora nos vamos a leer varios capítulos, son 8 capítulos que vamos a ir leyendo porque necesitamos tener clara la historia. Vámonos al 27. Y pongan atención a la historia para que luego puedan comentar. Vamos a empezar ahora de aquí, ya lo tenemos todos. Génesis capítulo 27. ¿Ya? Vamos a partir del 1, vamos a leer a partir del 1. Vamos a empezar aquí con la hermana Connie y así vamos a ir. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Eunice. Toma pues ahora tus armas, tus alcadas y tu arco, y sal al campo y tráeme a casa. Carmelita. Y haz un guiso como a mí me gusta, y tráeme, y comeré, para que te bendiga antes de morir. Viviana. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Rosa. ¿O Benito? Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. José. Tiene casi 10 muy usados para la persona en día en presencia de Jehová antes que yo naciera. Chaya. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Brenda. Ve ahora al ganado y tráeme de aquí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ronnie. Tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Ángeles. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo. Acá Josep. Quizá me preparará mi padre y me tendrá por jugador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego, con las pieles de los cabritos, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Ivette. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Connie. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Eunice. E Isaac dijo a Jacob:
acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres el hijo de Esaú o no. Carmelita. Se acercó a su padre y él lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Viviana. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y Benito. Benito. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. José. 25. Chaya, 25. Allá Chaya va a leer. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Brenda. Le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y el enemigo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ángeles. Ángeles, hermano. Dios pues del cielo. A ver, espérese, hermana, tantito. A ver, José. Dios pues que del rocío del cielo y de las hermosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ahora sí, Ángeles, 29. Sírvante, pueblos y naciones se inclinan a ti, y Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hasta ahí. Josep. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también un guisado, lo trajo su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio y comí de todo antes que tú vieses? Yo le dije: y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito atroz, lleno de amargura, y le suplicó: bendíceme también a mí, mi padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada que vivirás, y a tu hermano servirás, y cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu servicio. Viviana. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarle. Y ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz
levántate y huye a casa de Labán, mi hermano Harán. Una vez, algunos días, sobre el enojo de tu hermano hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, ¿cómo estás en las hijas de esta tierra? Para que quiero la vida. Hasta ahí. Capítulo 27, vamos a analizarlo, si no nos perdemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les llama la atención aquí de este pasaje? Capítulo 27, sin irse más adelante. A hermana, adelante. Marisol. Pues que al final se arrepiente de Saúl y quiere rescatar Su primogenitura, ¿verdad? Y esa es una de mis preguntas, que aunque él se haya arrepentido ya la había perdido para Dios. Ya la había perdido, ¿verdad? Para Dios, así lo comentan en el libro de Hebreos, capítulo 12, si gustan, lo leemos nuevamente, lo hemos leído. Es interesante que se cite en el Nuevo Testamento como un ejemplo de lo que no debe de hacerse, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Estamos en el Hebreos 12. el de Hebreos 12, déjenme lo encuentro. Acá está. Es que andaba yo mal. Pero dice, versículo 15 al 17. Hebreos 12, 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Ahí, hermana, usted Silvia. Mirad bien, no sea que alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué sigo? Sí, hasta el 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que con una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hasta ahí. ¿Se refiere a Esaú como qué? ¿Qué característica tiene Esaú? Profano. Como profano, ¿verdad? Dice ahí, lo llama profano. Y profano es alguien que pisotea las cosas de Dios. Eso es que desprecia. Eso es profano. A veces, cuando invadían los enemigos los judíos el templo, iban y lo profanaban, lo ensuciaban, ponían estatuas de ídolos. Uno llegó a sacrificar un cerdo ahí para profanar el templo, o sea, ensuciarlo, contaminarlo. Y a Esaú le llama que es profano. O sea, Esaú no era nomás que fuera como Jacob, que era profano. Era una persona mundana. Era una persona que en realidad en su corazón despreciaba las bendiciones de Dios. Y por eso, cuando trae hambre y el otro le dice, yo quiero la primogenitura, te doy de comer si me das tu primogenitura. Digo, pues, ven, pues dámela yo, ¿para qué quiero la primogenitura? De todas maneras me he de morir. No pensaba en lo celestial, él pensaba nada más en lo terrenal. Era un profano y despreció las bendiciones de Dios. Por eso en el libro de los Hebreos aparece como ejemplo y ya no había marcha atrás. Él la despreció. Dios dijo, la despreciaste, te quedas sin ella. Dios no puede hacer lo mismo a nosotros, despreciamos las bendiciones de Dios, que Dios diga, bueno, te quedas sin ellas, te quedas sin las bendiciones y a ver cómo te va. Porque después Esaú aquí dice, no la pudo obtener, aunque con llanto la estuvo pidiendo, ya ni con llanto. Es como dice, no sea que haya entre ustedes
ningún fornicario, ningún profano como Esaú, porque recuerden que después ni con lágrimas la pudo obtener. Es un ejemplo de lo que nos puede ocurrir. Hermano Rayo. Bueno, pues yo me imagino que también su papá, Isaac, pues le hablaba de la palabra de Dios a los dos hijos, les Claro. temor a Dios, les escudriñaban de la palabra de Dios. Entonces, pues sí tenían el conocimiento los dos de la palabra de Dios, pero no lo valoró, ese conocimiento, no valoró ser la primogenitura más que nada. Entonces, el otro, Jacob, pues sí tenía más temor a Dios, valoraba la palabra de Dios y él aceptó. Y él está buscando. Está buscando, ¿Cómo? Hay varias manos levantadas. Eunice y luego Brenda. Sí, bueno, aquí yo puedo ver que él nunca, aunque dijo que le dijo de palabra a Jacob que sí le vendía la primogenitura, en realidad no pensaba vendérsela, porque cuando su padre le dice que vaya y case, no le dijo, papá, es que ya vendí la primogenitura, ¿verdad? No le dijo. No digo eso. Entonces nunca pensó en hacerlo realmente, porque él sabía posiblemente que eso iba a traerle riqueza si él era el primogénito, y a lo mejor Sí. los demás no le interesaba, pero el dominio sí. Aunque aquí dice que después se arrepiente y la deseó con lágrimas, ¿verdad? Entonces probablemente a lo mejor sí desprecia yo creo que sí desprecia la primogenitura, porque ahí lo dice en Hebreos. Sí la desprecia, sí la vende, pero después se arrepiente. Pero ya era tarde. Ahí, Brenda. Aquí yo lo que veo Rebeca, la madre, está muy dulce a su propio hijo, a engañar a su propio hermano. A su esposo. A su padre. Sí. Lo peor de todo, o sea, cómo lo induce a mentir. O sea, Así es. la misma madre está enseñando a sus hijos a mentir, a engañar y a crear lo que es entre hermanos. O sea, todo lo que conlleva, o sea, una mentira. O sea, y también, o sea, cómo vemos como la mamá, o sea, cómo hay preferencia, ¿verdad?, hacia un hijo. Entonces, ahí puede haber mucho problema, mucho pleito a causa de eso. O sea, y digo yo, hoy en día, la mayoría de las personas dicen que los padres siempre tenemos un hijo preferido. Pues yo digo que no. Bueno, yo en mi caso yo no tengo un hijo preferido, pero no sé si sea así. Aquí en este caso sí lo vemos que es así. Y qué mal, ¿verdad? Porque vemos todo el pleito, todo lo que conlleva todo eso. Es lo que comentaba hermano Benito, que vamos a ver muchas cosas mal que hicieron las gentes que dan lugar al nacimiento del pueblo de Israel y después también, y que a pesar de que Dios no aprueba el engaño, no aprueba la mentira, no aprueba la fornicación, pero a pesar de eso utiliza a la gente para dar cumplimiento al plan que Dios tenía, ¿sí? Pero realmente la gente lleva ciertas consecuencias, ¿sí? Pero vamos a ver en los siguientes capítulos un comportamiento muy mundano, hasta de los hijos de Jacob, muy mundano, y sin embargo Dios, por su paciencia, los sigue encaminando a donde está su plan de redención, que de ahí tiene que venir, de ese pueblo, que dice Dios, no te escogí por ser el mejor pueblo, no te escogí por eso, te escogí por la gracia que tengo hacia ti, pero no porque seas el mejor pueblo, porque quiero transformarte, quiero cambiarte, quiero hacerte una nación santa. Entonces, son paganos y los quiere transformar Dios, aunque llevan, como dice de Abraham, la palabra, pero hay actitudes como aquí se ve de Rebeca, de Jacob mismo engañando, disfrazándose por obtener la primogenitura. Hermano. Sí, hermano, pero hay controversia, porque eso lo hacían todas las familias o nada más porque tenían poderío, porque eran ricos, porque los pobres no tenían nada que
heredarle a un Cierto. ¿Qué iba a heredar un esclavo? Esclavitud para el hijo, nada más. Sí, aquellas gentes que tenían, pero había gente que tenía 3 ovejas. Pues esas 3 ovejas eran muy valiosas y es lo que heredaban. A ver, hay 4 manos levantadas. Iván, Habacuc y luego Eunice. Nomás al comentario del hermano Benito, yo creo que hasta en estos tiempos, hermano, en mi familia, muchos, cuando hay dinero, se pelean. Y cuando no hay dinero, no hay herencia, no se pelean. Creo que todo el tiempo ha sido así. A ver, hermano, hay otras manos antes que usted. Bien, bueno, a mí está muy interesante todo y como estamos ahorita comentando, ¿sabría Isaac que Esaú había vendido la primogenitura? Parece que no. Parece que no sabía. ¿Sí? Si no, pues ya había quedado. Parece que no. ¿Sí? ¿Quién más acá? ¿Ya no? Ok, Benito. Es que Dios no aprueba tampoco la envidia. Entonces, Así es. Ahí Esaú no pensaba en eso, y el hermano ya estaba pensando en envidia. Así es. Estaba queriendo comprarle cambio. Así es. Así es. Así es. Recuerden que Dios sabe que somos carne, que somos humanos. Por ejemplo, el rey David, habla en la Escritura que no había otro hombre tan íntegro de corazón como David. Pero antes de que lo dijera Dios, ¿qué había hecho David? Había cometido adulterio con Betsabé y había mandado matar al capitán, al esposo de ella. Se arrepintió y después de eso aparece que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios conoce la carne, hermano. ¿Cuántos pecados hemos hecho nosotros? ¿Cuántas acciones malas hemos hecho nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho de las cuales hoy nos avergonzamos? ¿Y dónde estamos? En la gracia de Dios. Es la historia de la humanidad, hermano. A pesar de todo esto, ahí está la gracia de Dios queriendo transformar al ser humano con un plan de redención. Y es lo que estamos llevando. Usted hizo una pregunta hace semanas, que por qué era importante estudiar el Antiguo Testamento. Pues porque nos hace entender cómo es el plan de redención de Dios. Si a dónde nos lleva ese plan, a pesar de todo lo que... Y vamos a ver más cosas en los siguientes capítulos, para que veamos de lo que son capaces de hacer. Y lo vamos a ir viendo ahí. Eunice. Pues sí, Dios sí nos conoce a nosotros y sabe de todo lo que somos capaces de hacer, ¿verdad? Y aún así nos encomendó a nosotros la predicación del Evangelio. Así es. Y Él nos justifica, porque nosotros seamos los mejores que hay en el mundo. Así es. Él nos justifica. Por su gracia. Por su gracia. Así es. Hermana Marisol. Lo que comentó de Rey David, pero como dijiste también, sí es cierto, también hubo consecuencias por decirlo. Entonces, todo lo que hacemos, aún así, hay consecuencias, como es la muerte de Cristo. Sí, vemos ahí muchas consecuencias. Pues muy interesante esto, su participación, hermanos. Le doy muchas gracias por toda su atención. Un último comentario, hermano Benito. Sí. Sobre la unción de David, cuando el Señor fue el tiro, pues David, sí. ¿verdad? Pero para llegar a ver cuántas cosas no sufrió, sí, ¿verdad? Así es. No es fácil. Entonces, Isaú a lo mejor se lo dijo de vacilar al hermano, no para que se calmara. No era ninguna vacilada. Acá Hebreos dice que menospreció la primogenitura, que no estaba bromeando. Dice que era un profano y que como era un profano no le importaban las cosas de Dios, era profano. Eso es lo que había en el corazón de Saúl. Ese es y Hebreos, el libro de Hebreos lo pone por inspiración del Espíritu Santo así, y así debemos entenderlo. Esaú vende la primogenitura porque era un profano, porque no le importaban las cosas de Dios, por eso la vendió.
Y por eso también, a veces el cristiano hace cosas que no, por ser un profano, también porque desprecia las bendiciones de Dios. Por eso hacemos cosas a veces que no deberíamos hacer. Bueno, que nos sirva esto de reflexión, esa es la intención. Y ahí vamos a tardarnos un poquito porque vamos a estudiar todos estos capítulos. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos.